Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos de nuevo en el programa Dilo Contacto y justo hoy voy a hablar de un tema muy en particular que tiene que ver con las pérdidas. Y en esta experiencia que tengo, me he topado con personas que realmente están teniendo pérdidas de diferentes tipos. No solamente es una pérdida de pareja, hay muchos tipos de pérdidas. Y hay frases como, no puedo aceptar que te perdí, como, no puedo vivir sin ti. Inclusive también hay frases como, he dejado todo o he perdido todo. Y es justo lo que muchas veces se siente como una pérdida. Y es que en realidad estamos viviendo un duelo. Y justo me gustaría como hacer esta diferenciación. Mucha gente considera que el duelo, o asumen que el duelo solo es cuando tienes una pérdida de un familiar o algún ser querido, y tiene que ver con estas pérdidas donde las personas murieron. Y no necesariamente. Hay muchos tipos de pérdidas. Por ejemplo, quien pierde un trabajo después de laborar 30 años en una institución, lo vive verdaderamente terrible. Inclusive, por ejemplo, la gente que se jubila, quizás después de 30, 40 años, cuando retoman su vida en casa, es increíble el duelo que queda pendiente, porque un ser humano se acostumbró e hizo toda una rutina de vida en base a un trabajo, y volver a cambiar de lugar o el cambiar de lugar prácticamente es volver a empezar, y allí hay una pérdida. El hecho de terminar una relación, no importa el tiempo, creo que también se vive como una pérdida. Y así podemos encontrar en diferentes cosas que no nada más es en relación a una pérdida física, a un familiar que falleció. Inclusive puede ser una pérdida de tu casa, una pérdida de una mascota. Conozco personas que extravían sus mascotas y es un dolor impresionante y se vive como una pérdida. En pocas palabras, el duelo es una separación, es una ruptura de ese vínculo, es una pérdida donde literal se vive y se duele, por eso es el duelo. Y vivir el duelo es darse permiso de sentir ese vacío y ese dolor que implica la pérdida de lo que has perdido. Es todo un arte y obvio da miedo. Enfrentarse ante un vacío da mucho miedo, asusta. Y muchas veces evitamos el dolor de muchas maneras. Por eso creo que el primer paso para darme cuenta que una relación ya terminó, pues es darme cuenta de que todo tiene un ciclo, de que todo en la vida es cíclico. No sé, antes, por ejemplo, los matrimonios de mis padres o de mis abuelos duraban toda la vida, 30, 40 años compartiendo una vida juntos. Pero ahora parece ser que hay una tendencia y que ahora las parejas duran menos tiempo juntos. Y ahí es como nos podemos encontrar con estas pérdidas. Inclusive cuando tú terminas un colegio, cuando terminas un ciclo escolar, cuando terminas la universidad, también hay una pérdida. Claro que se vive diferente, depende la intensidad. Es a lo que te vas a enfrentar, al vacío que te vas a enfrentar. Y hay de pérdidas a pérdidas, son diferentes duelos, pero al final tenemos que enfrentarlos, y enfrentarnos a la pérdida es enfrentarnos al dolor, enfrentarnos al vacío que implica. Bien, a mí me gustaría mencionar
¿cómo poder aprender a vivir con eso? ¿Cómo poder vivir con una pérdida sin que duela? La mala noticia es que eso no es posible. La única manera de enfrentar un duelo es permitiendo sentirlo y vivirlo. Y me gustaría como hacer esta diferencia. Es aceptar esa pérdida y que esa pérdida va a ser ahora mi nueva realidad. Y eso no es fácil, enfrentarse ante esto, a este tipo de duelos o a este tipo de pérdidas, implica muchas cosas. Y como estamos diciendo que tiene que ver con entrar en contacto con ese vacío y con ese dolor, por supuesto que hay mucha evitación. Y hablando propiamente, una cosa es el duelo y otra cosa es todo el proceso que requieres vivir para cerrar ese ciclo. Y esas son etapas que vamos viviendo, son etapas que se van formando y se van dando con una secuencia y no necesariamente con ella. Pero te voy a dar una diferenciación en esta parte de lo que significa cerrar un ciclo. Y me gustaría decirte que no importa la pérdida que hayas tenido, es momento de volver a empezar. Pero antes de eso, hay que aceptar que se terminó. Yo creo que esa es la parte más difícil del ser humano, aceptar eso como una realidad, aceptar la pérdida. Aceptar la pérdida no es tan sencillo y a veces no renunciamos tan fácilmente. A veces lo negamos, a veces nos enojamos hasta con la vida, con Dios, porque nos arrebata lo que más amamos. No es fácil hablar de una pérdida, y menos si es una pérdida física. Imagínate ante una enfermedad. La pérdida de la salud también es algo doloroso, también es un duelo importante. La pérdida de la salud, la pérdida de una parte física. Por ejemplo, conocí a una persona que ella estaba casada y durante el matrimonio ella se relacionó con su esposo y juntos pusieron un negocio. El negocio iba muy bien, la relación no tanto. Llegó un momento en el que se empezó a deteriorar la relación. Empezó a llegar la rutina, se olvidaron de cultivar ese amor que día a día hacían anteriormente, por enfocarse en todos los temas que surgían, que eran temas del trabajo, de los hijos, las escuelas, pagar la renta, y quién va por los niños, y en este ir y venir de la vida, entraron en una rutina. Y no se dieron cuenta ni en qué momento había ya terminado su relación. Y un buen día empezaron a alejarse como pareja. Solamente estaban en el negocio y entonces ya había ciertas fricciones dentro del negocio que no supieron manejar y las llevaban a casa. Esto trajo un sinfín de complicaciones posteriores porque cuando termina la relación, esta mujer perdió su casa, perdió su negocio y perdió a su compañero de vida. Y por si fuera poco, tuvo que cambiarse de ciudad. Entonces, imagínate, eran 4 pérdidas en una, sin contar la pérdida de amistades, sin contar que también los hijos habían perdido sus compañeros de escuela, sus primos, sus amigos. Y es allí una situación donde la vida te cambia todo. Y es algo muy doloroso enfrentar esas pérdidas, aunque no se murió nadie físicamente, pero sí hubo un parteaguas en su vida
tuvieron que modificar muchas cosas. Y es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso donde requiere ser consciente de lo que está pasando y empezar a ver la realidad. Además de que hay que resolver el día a día, además de que tienes que seguir viviendo, de que tienes que seguir trabajando o de que quizás tengas que seguir yendo a la escuela aunque hayas tenido esa pérdida de esa persona que tanto amabas. Por eso, hablar de pérdidas es hablar del dolor, es tocar esa herida del dolor y es darte el permiso de sentirla y saber que duele. Lo peor que te puede pasar como ser humano es negar que existe ese duelo, negar que existe ese dolor y pensar que nunca sucedió. O echarle la culpa y buscar quién tuvo la culpa en esta situación. Buscar responsables. Por lo general, el ser humano no tiene la capacidad de reconocer sus errores. Y entonces estamos buscando el por qué. ¿Por qué no me dijiste que ya no me amabas? ¿Por qué no me dijiste que se estaba acabando la pasión? Y ahí es donde empieza todo estos porqués, este reclamo, este querer saber. Parece ser que no estás dispuesto a renunciar. Una parte de ti se niega a renunciar. Por eso, hay que volver a empezar, pero no se puede empezar. No podemos empezar si no reconocemos que ya se perdió la batalla. Y ante la inminente pérdida, lo único que puedes hacer es aceptarla y retirarte con dignidad. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Olvidamos que está de por medio esa parte de integridad. Y conozco muchas personas que en esta negación permanecen en una relación, no importa que sea tóxica. Ver la pérdida no solamente es reconocer qué hice, qué no hice o qué faltó. Vivir una pérdida es enfrentarte a la responsabilidad que conllevó tu decisión. Es sentarte a revisar en qué fallé. Esa sería la parte responsable. La parte responsable de un ser humano es reconocer qué hice yo para generar esto, no qué hizo el otro, no tú tuviste la culpa. Ser consciente es asumir la responsabilidad, y asumir la responsabilidad conlleva reconocer el error. Y me gustaría preguntarte, si todavía sientes que no puedes vivir sin esa persona, si sientes que se te acabó el mundo y que nada va a ser igual y que nada tiene sentido, te invito a que toques esa herida, a que toques ese dolor y permitas sentir esta pérdida. Es la única manera de enfrentarla. Y con el tiempo, con el trabajo personal, poco a poco volverás a empezar. Y no es fácil hablar de este tema. Así que te invito a que pienses en estas pérdidas que has tenido. Y si no sabes cómo enfrentarlas, te invito a que te quedes y veas nuestra siguiente cápsula.
saber en qué etapa estoy? ¿Cómo saber? Mucha gente se pregunta, ¿qué es cerrar un ciclo? ¿No? Es algo muy común y todo el mundo habla de cierra ciclos o cierra el ciclo. Y cierra el ciclo, mucha gente se queda como, ¿qué cierra el ciclo? Agarro una pluma y cierro el ciclo. O ¿qué es cerrar un ciclo? Primero, creo que ante una inminente pérdida, ¿sí? Aceptar que ya estás en una pérdida y que estás en un proceso de duelo, es importante saber qué sigue. ¿Qué sigue después de la pérdida? Y después de la pérdida, lo que sigue es vivir cada etapa. Y no necesariamente las etapas se viven en un orden. Yo te las voy a decir en este momento con un orden, aunque no necesariamente tú las vas a vivir así. Y te voy a ir explicando por qué no son en un orden, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría decirte, en una situación abrupta, ¿no? Donde de alguna forma no estabas preparado para recibir una noticia desagradable. Y recuerdo un caso de una pareja que estaba buscando ayuda. Ellos estaban en terapia y estaban buscando estrategias porque ya se había acabado la pasión, porque él pasaba mucho tiempo en el trabajo, no estaba en casa y ella se quejaba mucho de que él no le ayudaba a cuidar a los niños. Entonces esta pareja decide pedir ayuda, estaban en un proceso terapéutico, pero después de muchos intentos, un buen día, este hombre se para y le dice, lo siento mucho, no puedo continuar con esto y no quiero engañarte, pero ya no te amo. En ese momento, esta chica no estaba preparada para escuchar esta noticia. Imagínate que ella estaba haciendo todo el esfuerzo de su parte para recuperar la relación. Y este chico le destrozó en ese momento el corazón. Y ella entró en un proceso de negación. Quedó como en shock. Y el shock fue como si nada estuviera pasando. Se quedó, recuerdo mucho su cara porque ella, ok, sí, está bien, no te preocupes, bueno, ajá, sí, cuando te vas, y en una postura de como si no estuviera pasando. Y entró en un proceso de negación, en donde literal ella no estaba esperando el golpe, y la única manera fue como este mecanismo de defensa de no lo sentí, no lo siento. Parece ser que la negación es esto, es como un mecanismo de defensa donde entras en shock y algo te impide ver la realidad, no estar en ese contacto con lo que está sucediendo. Y esa es una de las etapas. Aparentemente es la primera etapa, justo por este tipo de casos, porque es inesperado. Justo surge cuando tú no te lo esperas, cuando no estás preparado. Y mantener esta negación, muy en el fondo es como esperar y tener esta esperanza de que todo va a arreglarse, de que todo va a volver a ser como antes, y inclusive he escuchado personas que solitas se dan como ánimos de no pasa nada, esto se va a arreglar, y mira, podemos hacer esto, ¿qué necesitas? Lo arreglamos y todo se va a arreglar. Esa es la primera reacción ante una negación. No aceptar la realidad que está sucediendo y buscar siempre cómo solucionar las cosas. También es una etapa donde nos aislamos, es una etapa donde nos podemos aislar y no buscar ayuda. ¿Por qué? Pues porque todo se va a arreglar. Es una etapa donde tú eliges no darle tanta importancia a las cosas y no porque no la tengan. Recuerda que es un mecanismo de defensa para no sentir. Entonces mejor dejo las cosas como están o simplemente las niego.
conocí, por ejemplo, a una persona que igual tuvo una pérdida muy fuerte. No le avisaron que había fallecido un familiar que estaba grave en el hospital, y cuando esta persona llega a su casa, se topa con que el familiar ya estaba muerto, ¿no? Ahí entra en shock. Ahí se queda esta persona en shock y no se da el permiso de vivir el duelo. Y vivir el duelo fue como pasar en el funeral como si nada hubiera sucedido. Y no solo eso, muchos años después, te estoy hablando 7 años después, esta persona empieza a darse cuenta que hay algo que no está bien, porque le sigue doliendo la pérdida de ese familiar como si hubiera sido ese mismo día que falleció. Y lamentablemente pasaron muchos años para que ella se diera cuenta que estaba pendiente, que no tenía concluido este ciclo, que había algo pendiente con ese familiar. No se pudo despedir de ese familiar, no tuvo la oportunidad de decirle lo importante que había sido en su vida. Y fue necesario hacer este cierre de ciclos. Y justo es ahí donde te hago esta referencia. Sí, claro, nosotros no cerramos los ciclos, a veces los dejamos pendientes, pero no porque aparte de que no sabemos, a veces es para no sentir el dolor. Entonces, te tengo una mala noticia. Si tú dejas abierto un ciclo como esta chica, tarde o temprano, la vida te va a llevar a otra pérdida y vas a tener que volver a enfrentar esta misma situación, y es muy probable que te atores en la misma etapa, como esta persona que se atoró en la negación. Y solo fue entonces que tuvo otra pérdida 7 años después, cuando recordó esta, y se le juntaron las dos. Entonces, ya te imaginarás cómo fue el proceso de enfrentar este dolor a la negación. Nosotros siempre mantenemos esta esperanza, siempre estamos pensando en que esto tiene solución. Básicamente esa es la negación. A veces pasamos a la siguiente, a veces no, a veces nos vamos a la tercera. Pero te voy a mencionar la segunda etapa. La segunda etapa tiene que ver con el enojo, con la rabia, con la ira. Parece ser que en este proceso de sanación entramos en esta etapa, y en esta etapa es justo la más hostil. Ahí es donde te vas a encontrar a las personas verdaderamente enojadas. Es en la etapa donde todo el tiempo estamos reclamando y buscamos cómo pelear con el otro. Es cuando se generan discusiones y buscamos una manera de sacar todo el enojo contenido, todo lo que no pudimos decir. Es allí donde vienen estos deseos de venganza. Es ahí donde nosotros podemos sentir culpa, podemos sentir vergüenza, podemos sentir realmente cómo lastimar y castigar al otro. No es fácil esta etapa. Y te lo comento porque si en algún momento tú estás en un proceso de duelo, también es darte el permiso de vivir esta etapa. Es darte el permiso de sentir el enojo. Sentir el enojo no es malo, es un proceso natural. Es un proceso de sanación donde te vas a dar el permiso de sentir este sentimiento y expresarlo. Solo que hay que tener un poco de cuidado de no lastimar a terceros. Y puede suceder, porque tú no te das cuenta en qué momento subes la voz, en qué momento te desquitas y le cobras la factura a alguien que no tiene o que no te debe la factura. El riesgo de esta etapa es ese. Es andar por la vida cobrándole la factura a otras personas y no darte cuenta que eres tú quien está en ese tono, en ese mood de enojo y de rabia desfasados. En esta etapa es cuando se manifiesta todo el enojo y estás enojado con tu expareja, estás enojado con la familia de tu expareja,
Estás enojado con todas aquellas personas que le dan el lado a esa persona. Y es como, ahí es donde empieza una guerra campal. Ahí es donde literal te enoja y te molesta que el otro tenga los amigos y que los amigos le den el lado a él. Inclusive es en esta etapa donde vamos a buscar culpables. Es en esta etapa donde vamos a exigir por qué pasó esto. Es cuando vamos a exigir y vamos a pedir una explicación, o quizás estemos esperando que reconozcan todo lo que hicimos. Es justo en esta etapa donde tú puedes desahogar este sentimiento de enojo y frustración, o simplemente callarlo, guardarlo y un buen día explotar. Pero el tema es que cuando explote puede hacer daño y puede ser como una bomba atómica. Por eso esta etapa es una etapa de riesgo y es una etapa donde tenemos que tener claro que es una bomba de tiempo. Si yo no me doy el permiso de experimentar y de vivir esto, la mala noticia es que me puede explotar en algún punto. Y te voy a hablar de la tercera etapa, te voy a hablar de la siguiente. Y esta etapa es la etapa de la negociación. ¿Qué pasa en la etapa de la negociación? Se supone que como tú ya viviste la negación y pasaste a la segunda, que fue la etapa de la ira, cuando llegas a la tercera etapa, ya bajaste estas dos emociones. Entonces, como ya no estás tan enojado, es en el momento donde empiezas a buscar un acuerdo. Inclusive minimizas todo lo sucedido con tal de llegar a una negociación, con tal de llegar a un arreglo. Es en esta etapa donde empiezas a hablar con los amigos, donde empiezas a preguntar qué está haciendo, donde empiezas a buscar, no importa bajo qué precio, regresar a esta situación que perdiste. En esta etapa es como dar patadas de ahogado. Esa sería como la frase que me queda en esto. Porque ahí es cuando de verdad conozco a muchas parejas que justo en esta etapa es cuando, después de que juraron que no iban a regresar y que estaban súper enojados porque encontraron 1000 cosas, cuando llegan a esta etapa, es cuando terminan perdonando al otro y su resignación es, ay, ya regresamos, ¿no? Después de que pusieron a toda la familia en jaque, de que ya se pelearon con todos porque le estaban dando el lado al otro, es cuando llegan en esta etapa y deciden o eligen negociar. Y la negociación no siempre puede salir favorable. En la negociación se nos olvida muchas veces el por qué llegamos hasta donde estamos y dejamos pasar por alto aquellas cosas que nos llevaron a la ruptura. Es una etapa donde de alguna forma también necesitamos darnos esta oportunidad. Conozco a una persona que justo cuando llegó a esta etapa de la negociación, estuvo negociando mucho tiempo y de verdad reconoció todo lo que falló, hablaba con la otra persona, intentó de una y mil maneras y literal no lo logró, porque ya se había roto un vínculo, porque ya la separación era real, pero ella no se había dado cuenta. Sin embargo, eso es lo que ella necesitaba hacer para poder pasar a la siguiente etapa. Ella necesitaba, la culpa la comía, la culpa que sentía por todos los errores que tuvo durante la relación, la llevó a buscar hasta el final cómo arreglar las cosas. Lamentablemente en el caso de ella no fue posible, pero fue una forma sana para que ella pudiera perdonarse y darse cuenta
que no podía hacer nada más al respecto, que ya había acabado la relación, que ya no podía, que ya no había posibilidades de regresar a esa situación. Vivir esta etapa de la negociación te permite sanar justo te ayuda a sanar esta situación de culpa o de vergüenza que hayas tenido. Es una etapa muy importante también. Y no solo por eso, también es necesario mencionar que es cuando hay mucha confusión. Por ejemplo, hay una persona que conozco que siempre mandaba dobles mensajes a su pareja. Por un lado le decía, eres súper exitosa, eres extraordinaria en tu trabajo. Y por otro lado le hacía sentir que le daba vergüenza el trabajo en el que estaba. Y durante toda su relación siempre mandó mensajes encontrados como estos. Por un lado le decía, es que estás guapísima, me encanta cómo eres físicamente, estoy enamoradísimo de ti. Y por otro lado le mandaba mensajes claros como de, es que ya no tengo ganas de estar contigo, es que me avergüenza, es que mejor ve tú. Entonces, justo estos dobles mensajes, la otra persona, quien recibe estos dobles mensajes, entra en una confusión. Y esta es la etapa donde tienes la oportunidad de discernir la realidad. Es justo en esta etapa donde puedes mirar un mensaje, puedes mirar el otro mensaje y decidir cuál tiene más peso en ti. Es la etapa donde tú puedes escoger qué camino vas a seguir. Y mucha gente se aferra. Aquí es el momento donde todo mundo se aferra. Esta es la etapa donde te puedes aferrar a la persona, donde estás buscando una y mil maneras de negociar. Y puedes poner en riesgo, como digo, tu integridad. Inclusive puedes llegar a ser insistente, necio, aferrado, a que quieres llegar a un acuerdo, a que quieres retomar las cosas. Pero repito, es en esta etapa donde nos damos el permiso de sanar todas estas situaciones inconclusas que quedaron en ti. Es la etapa donde yo puedo perdonarme, perdonar al otro y aclarar mi pensamiento, donde puedo distinguir estos dobles mensajes. ¿Qué me quiso decir? Y me dice una cosa y con la experiencia y el ejemplo me da otro mensaje. Es ahí donde yo tengo que tener esta oportunidad de discernir para no perderme en la negociación. Es una etapa donde verdaderamente te puedes perdonar a ti mismo hasta que te canses. Por eso, en todas estas etapas de los ciclos, no hay un tiempo. Cada quien lo vive a su ritmo. Cada quien necesita algo distinto. Hasta llegar a este punto donde ya no pude más. Negocié todo lo que podía negociar. Y viene la cuarta etapa, que es la etapa de la depresión. En la etapa de la depresión, una característica es que ya no hay energía. Invertiste tanta energía en querer negociar, invertiste tanta energía en enojarte, en todas las anteriores, que cuando llegas a esta etapa de la depresión, es una etapa donde se manifiesta un cansancio impresionante. Ya no tienes ganas de seguir peleando, ya no tienes ganas de seguir negociando. Estás enfrentando
el duelo, y esta es la etapa más dolorosa. Esta es la etapa donde hay un profundo dolor. Y por supuesto que es el momento más oportuno para buscar a alguien con quien hablar, con quien desahogarte. Este es el momento donde tenemos esta necesidad de expresar, de llorar. Inclusive hay quienes en esta etapa, por cualquier cosa, puedes estar en el súper y te preguntan algo o algo te recuerda tu realidad y viene el llanto. Es una etapa donde el dolor está a flor de piel. Y es justo en esta etapa donde ya nos estamos preparando para la inminente siguiente etapa, que es la de la aceptación. Es justo en esta etapa donde al tocar la profunda tristeza empieza a haber también una sanación. Es como prepararnos para la aceptación. Por eso también es importante darnos el permiso de sentir esta etapa. Cuando no te das el permiso de sentir esta etapa de la depresión, estás negando una parte de ti. Y al negar una parte de ti, es como si brincaras de nuevo a la primera. Y es allí donde empezamos a brincar de un lado al otro, hasta que llegue la quinta etapa. Y justo la quinta etapa es la etapa de la aceptación. Es la etapa donde me rendí, donde ya no hay más que hacer. Es justo allí donde puedo encontrar en el silencio esta gran paz y esta gran reconciliación. Te recomiendo que te des tiempo para vivir cada una de las etapas. Todas tienen un sentido y el sentido es la sanación. Cada etapa tiene una sanación. Cada etapa tiene un tiempo. Y fíjate, te voy a decir qué sucede. Nosotros nos lanzamos a la vida como si fuéramos a jugar un partido de fútbol. En ese partido de fútbol estoy jugando, interactuando, y muchas veces nos toca perder. Si en tu caso, o si estás en el caso que te tocó perder, si a ti te tocó perder este partido, no hagas lo que hace un mal perdedor. Y conozco a alguien que se ha quedado así. Ser un mal perdedor es quedarse al final sentado en la cancha, lastimándose, llorando, aferrándose a qué pasó. Llegar a esta etapa es darte cuenta de se acabó el partido, ya no hay nada que hacer, se acabó el partido. No vayas a ser como este mal perdedor que se quedó sentado en la cancha. Ya se habían ido todos los espectadores, estaba a punto de cerrar el estadio. Y él seguía sentado en la cancha, lamentándose esta pérdida. A veces nos toca perder. Y es allí el ejemplo donde viene la aceptación. Cuando yo acepto que perdí el partido, es cuando tengo la posibilidad de volver y regresar a casa y volver a crear un nuevo juego con alguien. Pero no es hasta que yo me retire de esa cancha el que yo pueda darme la posibilidad de cerrar un ciclo. Conozco mucha gente que se queda sentada y puede haber duelos que duren toda una vida. Depende de ti, depende de cuánto te permitas sentir cada experiencia, hasta que te rindas y digas, se acabó el partido, en este me tocó perder. Y la posibilidad que se abre en ti es
cerrar el ciclo y volver a empezar.